Negocios con la doctora Jacqueline Malagón. Bienvenidos amigos en su programa con la maestra Jacqueline Malagón. De nuevo acompañándoles en este domingo para traerles comentarios, noticias y muchas veces como hoy traerles invitados que van a tratar, no conmigo, van a tratar con ustedes temas que son de gran interés en la sociedad de hoy, en el país en el que vivimos. Hoy traemos de nuevo, ya ustedes los conocen no solamente por mí, lo conocen por muchísimos programas, la figura del doctor Leonardo Valerón. Mi querido amigo, colega, cuasi hermano Leo, doctor en educación, psicología, investigador, escritor, profesor titular en el INTEC, un hombre de una experiencia enorme y como investigador en el ámbito educativo, para mí, de los que yo más respeto. Les presento con muchísimo gusto a mi querido Leo. Leo, de nuevo, gracias por estar conmigo hoy. Gracias a ti por la invitación. Tú sabes que yo disfruto mucho estar contigo, conversando sobre temas que nos apasionan. Y sé que el de hoy es un tremendo tema. Sí, yo te dije que yo quería que habláramos de un tema que puede ser hasta doloroso, ¿eh? Sí. Es el tema de los riesgos que enfrenta la juventud de hoy. Y el ámbito en términos de edad de la juventud que quiero que describamos es la juventud que está entre los 10 y los 18 años. Tremenda edad. ¿Qué? Adolescencia. Sí. ¿Qué riesgos tú como psicólogo, tu experiencia en la universidad, con los profesores, en las investigaciones que tú haces, cuando tú has estado yendo de escuela en escuela, con maestros, con directores, cómo tú puedes definir, no voy a decir cuantificar porque yo no creo que se pueden contar, pero describir los riesgos que los muchachos de hoy en día, las muchachas de hoy en día, entre los 10 y los 18 años, están enfrentando? Esos riesgos, ¿cuáles son y a dónde conducen? Bueno, mira, el tema es complejo, la verdad que sí, muy complejo. Yo inclusive tengo un trabajo que es como un anteproyecto de investigación, que yo le he llamado un programa de investigación sobre los factores de riesgo y de protección en adolescentes en República Dominicana. El tema de los riesgos es un tema muy complejo, la verdad que sí, porque estos muchachos, este grupo de edad, está expuesto permanentemente a muchas situaciones que atentan contra su propio yo, o sea, toda su estructuración como ser humano, atenta contra su salud física, atentan contra su salud mental. Incluso, me atrevo a decir, atentan contra su vida social, inclusive. De hecho, voy a hablar a partir de cosas que he hecho. Hice una aproximación a 2 centros educativos. Eso es una premisa para ti, porque eso yo no he hablado públicamente de eso. No voy a hacer referencia de eso. Gracias por la confianza. Pero hice una aproximación a 2 centros educativos, tratando de, con los mismos estudiantes, analizar cuáles factores de riesgos tienen ellos y cuáles factores de protección se pudiera hablar de ellos. Quizás nos podemos concentrar en los primeros, los factores de riesgo. Bueno, mira, a veces uno cree que los factores de riesgo están fuera de los contextos familiares y escolares, y no. Estos muchachos, cuando uno los escucha, se da cuenta que un tremendo factor de riesgo está en la familia, sobre todo en aquellas familias donde hay serios problemas de violencia, serios problemas de desestructuración familiar, donde no hay claridad
de las dinámicas ni de los roles que deben de jugar los seres humanos que están inmersos en esa casa, en ese hogar, no sé cómo llamarle. Pero te puedo decir, por ejemplo, que en uno de los centros educativos, yo recuerdo que salió muy claro, la directora lo dijo, pero los estudiantes inclusive en una conversación que tuve con ellos, en sentido general, cada año hay 10 o 15 jóvenes embarazadas, adolescentes embarazadas. Y cuando tú le preguntas, ¿y ese embarazo? Ese embarazo, en algunos casos, está ligado a la propia familia. El papá que embaraza a la hija. Eso dicen los textos. Pero incluso la mamá que inicia sexualmente al hijo, al varón. Es decir, la casa es un factor de riesgo, sobre todo cuando en la casa hay serios problemas que tienen que ver con su, digamos, con su salud mental. Son los llamados hogares disruptivos. Exacto, hogares donde las cosas no andan bien. Yo recuerdo hace unos años, yo hice un estudio estaba haciendo un estudio sobre estos temas en jóvenes no escolarizados, jóvenes adolescentes no escolarizados. Fue un estudio complejísimo, porque incluía adolescentes prostituidas, oye lo que te estoy diciendo, adolescentes prostituidas, adolescentes recluidas en el orfelinato, adolescentes vendedoras y adolescentes que estaban en su casa. Pero todas coincidían de que eran de hogares pobres. Y aquello era un drama. En el caso de las adolescentes prostituidas, aquellas jóvenes que la dinámica de su vida era una contradicción permanente hasta con la propia madre, porque la propia madre generalmente era una mujer también que había sido prostituida. Entonces eran unos conflictos horribles. A veces el conflicto era porque tú me estás quitando el marido, tú me estás quitando el cliente, tú me estás quitando yo y aquello. Yo decía, por Dios. Muy complejo el tema. Pero cuando me voy inclusive a las adolescentes que están en las escuelas, en esta aproximación que hice, me encuentro con ese tema. Me encuentro con uno de los primeros problemas es embarazo adolescente. Otro problema con el que me encuentro es el tema de uso de sustancias, que va desde oler cemento, oler cuté. Es más, a veces oler con lo que trabajamos en la pizarra, con los creyones, hasta eso, el oler esas cosas, uso de sustancias. Hasta el tema de usar pastillas, medicamentos que son medicamentos que se utilizan para la gripe, como antihistamínico de eso, ¿no? Que lo utilizan también como elemento de sustancia. Y por supuesto, en los barrios, marihuana, que es muy común, la marihuana. Pero déjame preguntarte, Leo, oyéndote, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero ¿esos no serían síntomas? ¿Serían manifestaciones o consecuencias de la sintomatología que está en lo que primero dijiste, que es en el hogar? Recordando aquel estudio que tú nos presentaste hace 5 o 6 años en un hotel, creo que, no recuerdo quién era el ministro, Navarro fue el ministro, sobre la conducta ciudadana, donde tú analizaste también, era una prueba internacional, sí, ¿verdad? La prueba de educación cívica y ciudadana. De educación cívica y ciudadana, pero el que hizo el análisis de los 4.000 estudiantes de 14 años, eran 4.000 y eran 14 años. 4.000 y pico de estudiantes. La memoria no me falla. En el análisis que tú hiciste, hubo un análisis de la familia y recuerdo que el 40 y pico % de esos muchachos, tú lo señalaste, como que venían de un hogar donde había papá y mamá. O sea, 50 y pico % no venían de papá, no vivían con papá y mamá, pero ese 40 y pico vivía con papá y mamá. Pero tú nos explicaste que vivir con papá y mamá no significaba que vivían en un hogar, no, que el ambiente era de un hogar.
porque papá podía tener otra, mamá podía tener otro. El niño vivía con papá y mamá, pero había niños de papá o había niños de mamá, y quizás no calificaba, o no recuerdo que tú lo denominaste o lo identificaste o lo describiste como un hogar disruptivo como tal, pero sí un hogar donde había cuestionantes sobre la paz, sobre el afecto, sobre la solidaridad, sobre la cultura afectuosa que debe reinar en un hogar. Efectivamente, de hecho, en esa aproximación, en aquel estudio eso salió clarísimo, y en estas aproximaciones que hicimos, nos encontramos con que un alto porcentaje de los jóvenes, tanto muchachas como muchachos, dicen que la principal estrategia, si se le puede llamar estrategia, la principal acción de corrección de los padres frente a ellos es darle golpe, es la violencia, es maltratarlo. Y el maltrato va del maltrato verbal, el maltrato físico, el maltrato moral. O sea, es una cosa complicada. Incluso el mismo bullying. A mí me sorprendió que el porcentaje era más alto en el caso de las hembras que de los varones que reportaban eso. Es que mi mamá me golpea, es que mi mamá me trata mal, me agrede, me dice cosas, me insulta incluso. Es decir, a la verdad que cuando uno ve ese cuadro, uno se está dando cuenta de que estos muchachos están desprotegidos totalmente, porque es un porcentaje alto. Todavía más cuando se trata incluso de que son, como tú mencionabas, que son hijos de aquellos y de los otros, que al final de cuentas, en muchos casos no hay una verdadera relación de paternidad, sino que ahí ocurren demasiadas cosas, demasiados abusos. Es decir, es una situación difícil que viven los adolescentes dominicanos, sobre todo los adolescentes de familias empobrecidas, aunque no exclusivamente. Eso te iba a decir. Aunque no exclusivamente. Eso no es exclusivo de una clase social económicamente baja. Porque en mis clases de psicología social, yo le pongo a los muchachos a hacer un ejercicio. Y yo les digo, ¿quién tú eres en la casa? Cuando me digan quién tú eres el primero, el primer hijo, el segundo, el tercero, el cuarto. ¿Quién tú eres en tu casa? ¿Cómo tú te ves en tu casa? ¿Cómo te ubicas? Y yo he oído historias que yo digo, Dios mío, no puede ser. No puede ser. Y son muchachos, en algunos casos, no todos, porque en la universidad hay pero que son de familias acomodadas. Y que cuando tú escuchas la historia, tú dices, pero por Dios. Recuerdo perfectamente, no lo olvido, porque esa jovencita, yo tuve que acompañarla en un drama que ella estaba viviendo de una familia bien, bastante buena, y que de buenas a primeras, su hermano mayor aparece como un alto consumidor de cocaína que inició a su hermano menor en el uso de la cocaína, y los padres se fueron a vivir a Jarabacoa y la dejaron a ella con los dos hermanos en la casa. Y ella, que de ser una niña delgadita, yo recuerdo porque no la olvidaba, cuando la vi después de unos años, la veo esta muchacha obesa, enormemente obesa, la cuestiono, la siento y le digo, pero ¿qué te está pasando en tu vida? Es que tú no eres la misma persona. Entonces me relata la historia de cómo sus padres se fueron, y ella, cuando llegaba ella trabajaba en un colegio como maestra ayudante, de eso lo llama maestra sombra, no recuerdo bien. Ella se encerraba en la casa porque sus hermanos, junto con sus amigos, se dedicaban a beber y a fumar y a utilizar droga, y ella se encerraba, y claro, el miedo la tenía la pobre vuelto un desastre. O sea, y esa era una familia acomodada. Como otra familia donde esa muchacha me está esperando a las 10 de la noche que yo salgo de clase, ella tenía que estar en la clase, no había ido, y cuando la veo, pero mi hija, ¿qué te pasó? Y cuando le veo en la cabeza una cosa de que algo pasó, un accidente. Me dice, no, es que mi papá me dio con la cacha de la pistola y tengo una herida de 12 puntos. Y no puedo ir a mi casa porque mi papá está bebiendo, y cuando él bebe me agrede. Yo tuve que inventarme un asunto de lograr que una de las compañeras le permitiera irse donde ella
y llamar a la mamá y decirle, no, porque yo le puse un trabajo y lo tienen que hacer hoy, esta noche, y ella se va a quedar trabajando con su amiga. Hasta eso. O sea, es una situación, Jackie, que uno dice, Leo, estos muchachos están en una situación difícil. Oyéndote, me imagino que la audiencia que nos sigue, que nos acompaña, tiene que estar posiblemente asombrada de oír personas de nuestra experiencia en aulas, en centros, dando conferencias. Tú das clases, ya yo no estoy dando clases, pero vivo dando conferencias, entonces estoy expuesta a maestros. Mis conferencias siempre son interactivas para que los maestros me cuestionen, me pregunten, me digan. Y pienso que yo supe de un caso de un niño de un joven que llegó a la escuela, él me narra que llegó descompuesto, sin definirme lo que significaba en el momento descompuesto. Y cuando va hablando conmigo y empieza a narrarme la tragedia de su vida, él la llamó tragedia de su vida, yo le llamaría el drama, la tragedia de su vida, yo llego a la conclusión de que este niño llegó a la escuela, de que él me está narrando, no es solamente el origen de donde viene en términos de familia, es que él llegó a la escuela con este drama, con esta tragedia, llegó a la escuela 12, 13 años y en la escuela él encontró un maestro que no lo saludó, no le dio los buenos días. Me dijo que se le acercó a preguntarle algo de la tarea y el maestro le dijo, cuando llegue su turno, usted dirá. Y ese niño siguió contando 2 o 3 cosas y yo le dije, pero ¿cuál es tu problema? ¿Dónde fue que el maestro falló? ¿Qué pasó en el aula cuando tú llegaste? Y me dijo, señora Malagón, yo llegué a un aula donde yo no fui bien recibido. Y dije, ¿qué tú quieres decir que no fuiste bien recibido? Dice, yo me sentí como que yo estaba ahí de más, como que yo no importaba, como que yo no significaba nada para el maestro. Entonces yo me pregunté, ¿y yo aquí voy a aprender? Y ahí terminamos la conversación. Pero esa historia, Leo Valerón, esa historia yo la he oído de otros muchachos. Y yo le digo a los profesores, en estos días, en estos meses he estado dando muchas conferencias. He dado conferencias en Higüey, he dado conferencias en Punta Cana, he dado conferencias en Santiago, aquí, en Fotep, en muchos sitios. Y yo estoy, si tú me preguntas, Jackie, ¿cuál es un punto central? ¿Dónde tú pones el dedo en la llaga cuando das esa conferencia? Yo te diría que más que amar lo que se hace, es hacer lo que se debe hacer. Y lo que se debe hacer es servir de orientador, de facilitador, de educador, de formador, de amigo, de ser el psiquiatra y el psicólogo de ese niño que llega de una familia donde vio que el padre le cayó a golpe a la mamá el día antes, él con 12 o 13 años, estamos hablando de adolescentes. Si hablamos de los niños por debajo en la escuela primaria, ese es otro tema que tendríamos con diferentes manifestaciones. Pero estos muchachos vienen y no encuentran en la escuela lo que están buscando. Y ahí es donde hemos hablado tú y yo en otras ocasiones, en muchos programas de televisión que hemos estado juntos, y lo están hablando en la prensa hoy en día. Yo tengo meses viendo en los periódicos, he oído a muchas comunicadoras hablando del tema de salud mental, pero cuando hablan de salud mental y hablan de la escuela, como que ahí como que se inunda la casa y el agua le tapa la cara y se ahogan. Porque, ¿cuál es el problema cuando llegan estos muchachos? ¿Hay una orientadora? ¿Hay una psicóloga? Bueno, vamos a empezar primero con una buena docente. Porque si la buena docente ve que este muchacho viene con la cara triste, mayugado, que este muchacho no habla mucho, que luce como si estuviera deprimido, yo como maestra lo traigo de lado, le echo el brazo,
yo le digo, señor, échenle el brazo, díganlo, ven acá, Juancito, ¿qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué tú estás triste? Y le voy mostrando que en la escuela el ambiente es diferente al del que él viene, que es el ambiente de una casa donde hay un hogar disruptivo, donde la violencia reina y donde él no sabe qué papel tiene él en esa casa, porque no sabe de la mamá, del papá, quién es su papá o quién es su mamá. Entonces, ese niño necesita una atención especial. Si tenemos un docente que identifique esa señal, todavía en edades anteriores, o sea, más jóvenes, más niños, es todavía más fácil de identificar. Pero si llama a la orientadora, y tenemos una buena orientadora, todas las escuelas tienen orientadora, viene la orientadora y es una buena orientadora. Este muchacho, déjame llamar a la psicóloga. Pues la psicóloga tiene otra formación que ayuda en otra parte del escenario. Y viene la psicóloga y nota lo que hay, efectivamente, director. Mire, este niño, hay que llamar a la familia. Es un problema que tiene que manejarse con la familia en la escuela. Porque si no abordamos la familia, no estamos resolviendo el problema. De acuerdo. Ahora, te menciono otro factor que es muy complicado y yo lo pude ver, inclusive lo he podido ver, palpar en la realidad incluso de las escuelas. Es lo que yo llamo la normalización de la violencia o de la situación que fuere. ¿Y a qué me refiero? Estaba en una escuela, visitando esa escuela, una niña entra a la dirección llorando, una niña 12 años, 11 o 12 años, llorando, pero llorando. Lágrimas. Y bueno, ¿y qué es lo que te pasa? Dice, entonces relata que camino de la casa a la escuela, un señor, y parece que hay historia de eso, un señor le pone la mano por sus partes y que el tipo fue hasta la entrada de la escuela. Siguiéndola. Y entonces llaman a la maestra, a su maestra, y la maestra dice, ¿y de qué tú estás llorando? Y tú sabes que eso pasa todos los días. Eso lo hace también. Esa es la normalización. Es decir, ¿de qué tú estás? ¿De qué te sorprende? ¿Por qué tú estás llorando? Si eso es lo humano, si eso es la vida cotidiana, eso es la norma, lo normal. Por Dios, yo no oír aquello para mí fue terrible. Se lo dije a la maestra. ¿Cómo usted le dice eso, por Dios? Usted debe protegerla. Usted no puede decirme a mí que eso es lo normal. Eso no es lo normal. Eso sucede. Sucede, pero eso no me diga a mí que es lo normal, por Dios. Entonces esa normalización, eso es no asombrarse de nada, no, pero eso es lo que sucede. Como por ejemplo, yo recuerdo que cuando me decían, no, porque hay en los embarazos que ocurren todos los años, siempre hay 2, 3, 4 que son embarazadas por su padre. ¿Y entonces? Sí, pero eso pasa siempre. Sí, pero cuando me dicen así pasa siempre, es como si eso es lo más normal. Entonces eso es grave. Eso es grave porque a la situación que ellos viven ya de por sí de altísimo riesgo, tú le estás sumando aquella actitud, aquella idea, aquel conocimiento, digamos, decir, pero si eso es lo más normal. Esa es la escuela. Pero hablando de ese tema, Leo, un colega tuyo, profesor del INTEC, el doctor César López, que dirige el área neonatal, no sé si es Salud Pública o SENASA, pero una de esas entidades públicas. Él es profesor, coordinador de la cátedra de ginecobstetricia. Yo iba a montar un programa de televisión que tenía que ver con el tema de los embarazos adolescentes. Y él me dijo algo, no voy a narrarlo de él, nada más decirte algo. Cuando yo le dije, pero doctor, ¿cuál sería el punto crucial que hace que estas niñas salgan embarazadas? Y me dijo, doña Jackie, están buscando la caricia o el cariño que no lo encuentran ni en su casa, ni en la escuela, me dijo él. Tendríamos que hacer otro programa y traer al doctor César López para hablar del tema. Pero eso es verdad.
Mira, yo creo que no es de dudar de que hay una falta de cariño, hay una falta de afectos, porque hay, además de esa violencia, hay la falta de todos esos elementos en la casa y en la misma escuela. Y realmente, entonces, vamos a crear situaciones más complicadas en el caso de estos muchachos. Yo me di, y he estado trabajando en ese tema porque he estado acercándome a centros educativos para ver qué posibilidades hay de que ellos quieran participar. Yo quiero hacer una gran recogida de información a nivel nacional. ¿Un estudio nuevo? Sí, sobre un concepto que yo le llamo indefensión. Indefensión es lo que llaman los psicólogos desesperanza aprendida. Y que yo encontré, cuando yo aplico eso entre ese grupo, en esas escuelas que yo me aproximé a ellas, es que hay una altísima desesperanza en las niñas más que en los niños. O sea, las hembras tienen más alta desesperanza aprendida. Es decir, ¿qué es la desesperanza aprendida? ¿Qué es la indefensión? Es sentirse que no tiene nada que hacer. No tengo nada que hacer. Esa es la vida. Pero también no es típico en la hembra que requiera de una manera subyacente más afecto en el ambiente que les rodea que los varones. Claro. De hecho, cuando yo tratando de explorarlo con ellos el tema, yo me doy cuenta cuáles son las posibilidades que tiene la muchacha, cuáles son las posibilidades que tiene un varón. El varón dice, bueno, si yo logro seguir trabajando y conectar en la pelota con un equipo, y si yo puedo hacer aquello, y si yo puedo hacer lo otro, ellos visualizan que tienen manera de cómo poder salir de la situación. Por la vía que puede ser el deporte, por la vía que puede ser hasta de la droga. Sí, puede decir, el negocio ilícito. Pero ¿y la muchacha? Si se encuentra con un varón que la quiera llevarse, se la quiera llevar. Y ese varón puede ser un narcotraficante, ese varón puede ser cualquier delincuente que tenga cuarto, que tenga dinero. O a veces también es un compañerito de la escuela. Algunas empieza pasándole la mano y algunos decían, esa es su esperanza, encontrar ese, se la lleve. Es un problema muy serio, que hay que hablarlo seriamente. Es un problema serio entre estos jóvenes que viven esa vida el día a día así. Otro factor importante. ¿Cuáles son los referentes que los muchachos tienen? ¿Cuáles son los modelos? ¿A qué modelos y qué referentes te refieres? Precisamente, la pregunta que me hago, ¿cuál es el referente que el muchacho tiene hoy día, los jóvenes? ¿Cuál es su modelo de vida? ¿Quién es esa figura pública o esa figura familiar que el joven, la joven puede decir, es que yo quiero llegar a ser ahí? A ti no te dicen mucho, cuando yo sea grande quiero ser como sí, tú. Claro, por supuesto. Me lo dicen. Sí, eso continuamente. Me dice, voy a una escuela, ¿y con qué me encuentro? En la escuela hay en ese día tenían, yo no recuerdo el nombre que le pusieron, pero era una pasarela, un desfile de moda. Pero con lo que yo me encuentro, curiosamente, es una niña que cuando yo la vi vestida y cuando yo la vi su figura, era Toquicha. En Madrid, millones fueron a verla en la Plaza de las Cibeles y había 200 policías, la gente enardecida de ver a Toquicha. Ella era su modelo. Toquicha era su modelo. Yo me quedé en shock. Dios mío, pero yo lo sé. O sea, estos muchachos, claro, porque ellos quieren lograr el éxito en la vida. Ellos quieren lograr alcanzar, tener recursos, tener dinero, porque esa es su visión de lo que es el éxito en la vida. ¿Y quiénes son los que se le presentan en el barrio como los exitosos en la vida? Es el que trafica, es a veces un delincuente que se mueve en unos niveles que no necesariamente es el tráfico. Son estos muchachos que, muchos de ellos, muchachos muy buenos. Yo digo que el dominicano es muy histriónico, el dominicano
es capaz de montarte una obra en 5 minutos y todo ese tipo de cosas, y el dominicano te canta y te baila, todo ese tipo de cosas. Y entonces tú ves todos esos muchachos que de pronto comienzan a cantar y se hacen famosos. Y hay que ver las cosas que uno escucha. Yo a veces me he puesto a escucharlo porque, de hecho, mi esposa me dice, escúchalo, para que tú sepas de qué es lo que están escuchando los muchachos. Esas cosas que aparecen en Spotify, que aparecen en todas esas redes sociales de esas canciones, y uno dice, wow, ¿y qué es esto? Es decir, esos son los modelos. Pero son los modelos, esos son los referentes que ellos tienen. Hay algo más, y es que esos modelos están exponencialmente multiplicados con las redes sociales, donde entra un elemento que no hemos mencionado y no podemos tratar porque nos cogería una serie, que es el tema de la pornografía en las redes sociales. Ese es un tema que en el momento no lo podemos tocar, lo dejamos como algo pendiente. Pero déjame decir algo, hablando de los referentes. Un 14 de febrero va a una escuela, yo tengo el video, esto no es que me lo contaron ni lo vi en los periódicos, yo tengo el video. Va a una escuela un joven, en el video se ve como de 20, 22 años, y en el patio de la escuela están muchachos aparentemente o realmente recreo, hay 2 o 3 profesoras, no vi ningún varón, profesoras, y este muchacho llega y de una manera u otra logra entrar al patio, y cuando entra al patio, este jovencito como de 14 años, entre 14 y 15 años, se sonríe y va caminando donde el que ha entrado, que te digo tiene 20 o 22 años, y un 14 de febrero, no te olvides de esto, 14 de febrero, no sé qué día es 14 de febrero, pero posiblemente los que nos están oyendo saben qué día es 14 de febrero. Y el muchacho, el de 20 o 22 años, entra, y cuando el jovencito, el niño se le acerca, se dan un besito en la boca. Yo veo el video y me quedo pero espantada. Porque estamos hablando de una escuela, estamos hablando de un patio. Yo no estoy criticando LGBT, ni ABC, ni FD, QLMNP. No. Estoy diciendo, en una escuela, en un patio, un muchacho de 20 a 22 años entró en el recreo y un muchachito de 14, 15 años salió a saludarlo. ¿Y por qué le dio un besito en la boca? Porque el muchacho de 20 a 22 años vino con un regalo en la mano. Era 14 de febrero. Ahí se acabó el video. Yo no pude averiguar qué escuela era, ni me tocaba tampoco, porque yo no trabajo esos temas en el ministerio, ni lo he trabajado en la vida tampoco. Pero me quedé pensando, y en algunas de mis conferencias, que me quedaba después hablando con los profesores, algunos que me creé como un ambiente de cierta confianza, intimidad, les dije, ay, miren, ¿cuáles son las cosas que ustedes están viendo? ¿Cuáles son los problemas más grandes con los muchachos? Y hablando, surgió ese tema. Y le digo, ay, pero miren, yo vi esta situación, y me dice una de las profesoras, pero doña Jacqueline, es que fue la pareja a mi escuela, y él presentó a su esposo, y el esposo y él nos saludaron a todos, hablaron para el grupo en un lenguaje con cierta acento, un español medio, y nos hablaron de la vida, pero yo no quise saber de qué vida hablaron. Pero de inmediato cogí el cosa. Te repito, no tengo ningún problema con el tema, pero no creo que la escuela es el sitio para presentar como un referente o como modelo una pareja de homosexuales que han invitado a estos niños a ver aquello de una manera tan natural, que puede ser natural. Muchas veces tiene que ver con la parte biológica de uno. Pero el tema es que la escuela no es el sitio para ello, Leo. Y nuestros maestros y directores muchas veces, algunos, no lo entienden. Porque ¿cómo es posible que las 3 maestras que yo vi en el video dejaran que este muchacho entrara con un regalo en la mano y después del besito
Vinieron y aplaudieron a los muchachos que estaban ahí, Leo. Aplaudieron todos los amiguitos y los maestros no hicieron nada. ¿Qué podían hacer los maestros? Nada. Eso no está bien, pero no hubo un director que saliera y pusiera coto a esa situación, ¿eh? O le pidieran al muchacho que trajo el regalo, que ese no era el sitio para venir a ver a su amigo. Esas cosas no las podemos tolerar, no pueden darse en la escuela, Leo. Un país que económicamente se supone que estamos muy bien, un país que tenemos democracia, nada más somos una de las 3 democracias de América Latina, magnífico, estamos viviendo en cierta paz, todo eso muy bien. Pero ¿qué estamos enseñando a las nuevas generaciones? Porque la única razón de ser de un maestro, de un gobierno, de un país, de un continente y del mundo hoy en día es educar a las nuevas generaciones. Claro. ¿Cómo podemos educarlo con esos referentes, los que tú mencionas y los que yo te estoy mencionando? Claro. Teniendo respeto, en el caso de lo que yo estoy hablando, teniendo respeto por las personas que tienen esas manifestaciones. No tengo ningún problema con eso. Pero la escuela no es el sitio para fomentar una cultura de cuán normal, cuán natural, esto se puede hacer y nada, manifestaciones, y celebrarlas y aplaudirlas. Volvemos al tema de la normalización de esas cosas. Y lo otro era, si tú quieres complicar más las cosas, tú puedes decir, bueno, si tú esa situación la ubicas también en una persona que por todas las características de su propia familia no ha desarrollado una autoestima, tiene una baja autoestima y no quiero complicar más las cosas, pero además de eso, un concepto que en psicología social utilizamos, que se llama, y si tiene un autocontrol o lo que llaman un locus de control interno o externo. O sea, el locus de control es donde tú depositas. No había oído esa expresión. El locus de control es a qué tú le das la razón de tu comportamiento. ¿Tú eres el responsable de tu comportamiento o es el evento? O sea, la causa. La causa del comportamiento. O son eventos externos a ti que tú no tienes nada que hacer. Bueno, siempre hay cosas que suceden en la vida que tú no controlas. Eso es así. Pero el gran problema es cuando tú pierdes tu propio autocontrol. Cuando tú depositas el control de tu comportamiento hacia lo externo. Un joven con un locus de control externo es expuesto a todas esas cosas que salen en las redes sociales sin que él tenga herramientas con que enfrentarlas. Porque no es un filtro. Le falta un filtro. Exactamente. ¿Puede ser la escuela un filtro, Leo? No, la escuela debe ayudar al desarrollo de esos filtros. Es como, por ejemplo, yo insisto mucho con los estudiantes y les digo, ustedes tienen que aprender una cosa, incluso para asegurarse como persona, aprende a establecer límites. Hay límites en la vida. En la vida no todo es posible. Aún aquella cosa que yo puedo desear, yo puedo decir, no, pero yo lo puedo desear, pero eso no es posible. No. Aprender a decir no. Saber que tengo que decir sí, yo tengo que aprender a decir sí. Eso debe empezar con los hijos, ¿eh? Pero que eso tiene que aprender en la casa, eso tiene que comenzar en la casa. Yo tengo que enseñar a mis hijos a saber decir sí y a saber decir no. Y eso tiene que ver con su locus de control, de que él sea capaz de reconocer que hay cosas que él tiene que decidir, él y solo él. Nadie tiene que decidir por él. Pero en un mundo con tanta influencia, y eso es un factor de riesgo muy alto de las redes sociales, donde todo es posible, donde todo se vende, donde todo se muestra, donde no hay límites en ningún caso, imagínate tú, ese joven está expuesto a esa realidad. Y si tú dices a esa realidad que él vive en la casa desestructurada, a esa realidad de violencia que él vive en la casa, a esa realidad donde la figura del padre y de la madre es una figura que se desdibuja demasiado, donde yo no sé si finalmente es mi padre y es mi madre. ¿Qué uno puede esperar? Entonces yo por eso digo, hay que trabajar desde educación fuertemente, y yo lo veo no solamente de educación, desde el ámbito social, a través de los medios de comunicación, con los factores de protección. ¿Cómo yo puedo proteger al muchacho? ¿Cómo yo puedo darle herramientas al muchacho
para que él aprenda a establecer límites. Con los muchachos en la universidad, yo insisto mucho, ustedes tienen que tener un proyecto de vida, un proyecto que le guíe en la vida, un proyecto que le diga a ustedes, me tengo que concentrar en esto. Este es mi norte. Este es mi norte, porque eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo busco. Y en eso yo voy a poner todos mis empeños. Les cuesta, a ellos les cuesta, porque ellos dicen, profe, es que hay tantas cosas. Digo, yo sé que hay muchas cosas, pero hay prioridades. Establece tus prioridades. ¿Qué es lo prioritario en tu vida en este momento? Pero Leo, estamos de acuerdo en que la escuela puede ser, siendo el referente, el que logre salvar la vida, poniéndolo de una manera dramática, de ese muchacho o de esa muchacha. Hay, lo hemos hablado en el grupo nuestro, hay hoy en día en muchos países de América Latina, no te sé decir de Europa, pero no he leído en América Latina, sobre todo donde hay grandes concentraciones de pobreza, por ejemplo en Brasil, a pesar de lo que Lula ha hecho, pero hay mucha pobreza todavía, en muchos otros países, están llevando los mejores profesores a los barrios más pobres. Yo sé que en Estados Unidos, en el estado de California, le pagan más a los profesores que trabajan en los barrios más pobres. Es un atractivo para el maestro porque no que lo haga necesariamente por dinero, pero está siendo remunerado de una mejor manera porque el ejercicio profesional lo va a hacer en un ámbito donde es más necesario, que es un maestro en una escuela, en un barrio donde los padres pueden estar presos, o pueden ser narcotraficantes, o pueden ser homicidas, o pueden ser que no saben de quién vienen o a dónde van. O sea, hay casos, yo conozco bien California porque mi hija vive allá y yo he visitado muchas escuelas, he ido a universidades allá, no he estudiado en California, pero he visitado muchas universidades. El tema es que yo me pregunto, ¿podría República Dominicana en el sistema educativo ofrecer como si fuera un bono o un incentivo a los mejores profesores, a los mejores egresados universitarios que pasan el concurso y hacen la inducción muy positivamente, con buenas calificaciones, al entrar a la carrera, que los manden al hoyo de Chulín, a Jumurucú, a la caldera del diablo? Y que ese maestro que va ahí a la escuela primaria, sobre todo en la primaria, en los dos, en primaria o secundaria, pero vamos a decir, en cualquiera de los dos, ese maestro va ahí y está, me atrevo a decir, sobrecualificado porque tiene las mejores notas, el muchacho que pasó el concurso, pasó la inducción, él sabe lo que es el acompañamiento, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que podría pasar aquí eso, como se ha dicho o como hemos dicho en varios gobiernos, en varias gestiones, que hemos hablado de que los profesores de primer grado pasen con sus alumnos al segundo grado para saber cómo va el tema de la alfabetización? ¿Qué tú crees? Te lo voy a plantear de esta manera. En educación falta, eso se llegó a hablar en educación y se llegó a decir hasta públicamente, invertir la pirámide. Ramón Flores fue el primero que habló de eso. Invertir la pirámide. En primer lugar deberían estar los niños y las niñas y los jóvenes. Ellos son nuestros jefes. ¿Sí? Ellos son los que demandan que nosotros, por razones morales y éticas, le demos una buena educación a esos muchachos. Para mí, el maestro debería ser el mejor pagado. Que el maestro, para tener un buen salario, no tenga que aspirar a ser técnico. Ni a estar en un sindicato. No. Él está pagado, él está bien pagado. Y sobre todo, justamente pagado. Que los maestros del primer ciclo sean los mejores pagados y los mejores acompañados. Así que hay que dedicarle tiempo a eso. Pero te estás usando una frase diciendo los mejores acompañados y yo te iba a decir que hablamos mucho de que en la inducción el profesor ese primer año está muy acompañado. Creo que las universidades que se contratan tienen un coach, un acompañante
para 5 maestros o 6 maestros. Hay una proporción bastante buena Ajá. para el acompañamiento. Eso le cuesta una fortuna al ministerio. Pero yo creo que el tema no debe ser en el año de la inducción. Yo creo que el acompañamiento debe ser a lo largo. A lo largo. Todo Si el yo tiempo. voy a ser 25 o 30 años maestra en una escuela, en el año 25, 28 o 30, hasta que yo salga de la escuela, debo haber estado acompañada, porque los tiempos cambian. Y el acompañante es el que me define lo nuevo que el tiempo trae. Es que cada vez que entra un grupo nuevo de muchachos que está entrando, son cabezas diferentes a las que están entrando. Es en un mundo distinto que se está manejando. Entonces, el maestro tiene que estar reciclándose permanentemente, constantemente, porque cada grupo que viene son distintos. Entonces, por ejemplo, cuando tú eras secretaria de Educación, al maestro de la zona rural aislada se le pagaba incentivo. Sí. Se le pagaba incentivo, porque fajarse Y al que alfabetizaba a los niños también. irse a un monte por allá, a vivir. Incluso yo conocí una maestra que me dijo, nosotros dormimos en un galpón que hicimos, que pusimos tabla y le pusimos paja, y dormimos ahí profesoras y profesores. Para estar cerca de la escuela. Para estar cerca de la escuela. Y yo digo, ¿dónde que ustedes duermen? Y esa mujer me describió dónde dormía. Leo, se nos acaba el tiempo. La verdad que es fascinante, como siempre, hablar contigo. Y cuando estamos con nuestros colegas, parece como que somos chiquillos, que estamos hablando de la última película de Batman. Así es. O de Robinson Crusoe, que en nuestra época era un gran héroe, ¿no? Nada, Leo, muchísimas gracias. Se queda pendiente, pásame factura de que tengo que llamarte pronto para seguir con temas que no hemos podido tocar, pero que se desprenden de la temática que hemos tratado. Yo estoy segura que las familias que nos han oído, todos los que han tenido la oportunidad de escucharnos, ojalá que sean muchos, han recibido desde el corazón de dos grandes maestros, porque la verdad es que somos grandes maestros nada más por los años que llevamos en esto. Como hemos persistido, ya eso no deja de hacernos grandes, y le hemos querido compartir nuestras experiencias para verdaderamente construir una situación mejor en el país. Recuerden que esta maestra dice que educar es enseñar a vivir mejor. Hasta la próxima. Coloquios con la doctora Jacqueline Malagón.